Siguiendo con nuestro estudio de la materia de análisis derivativo de funciones, vamos a pasarnos al objetivo 1.2. Analiza la razón de cambio de la variable de acuerdo con los parámetros establecidos en el movimiento lineal. Entonces, esta lección ya tuvimos la oportunidad de observarla, cálculo de límites de funciones, y a partir de este conocimiento nos vamos a ir al objetivo de determinación de razones de cambio. Entonces, en esta parte nos vamos a aprovechar o vamos a implementar el concepto de límites para poder comprender este tema, la determinación de razón de cambio. De manera general, el concepto de razón de cambio dice lo siguiente. ¿Dónde está? En este capítulo vamos a investigar cómo variamos el valor de una función al variar las variables independientes. Recuerde que tenemos dos literales, la literal x es la variable independiente y la literal y, que es la variable dependiente. El problema fundamental del cálculo diferencial es el de establecer con toda precisión una medida de esta variación, es decir, de los cambios. Nosotros proporcionamos un cambio a la letra x y obviamente vamos a observar los cambios que va a adquirir la variable dependiente y. La investigación de problemas de esta índole, problemas que trataban de magnitudes que variaban de una manera continua, llevó a este señor Newton al descubrimiento de los principios fundamentales del cálculo infinitesimal, el instrumento científico más poderoso del matemático moderno. Esta se escuchó muy llamativo. Bueno, incremento. El incremento de una variable que pasa de un valor numérico a otro es la diferencia que se obtiene restando el valor inicial del valor final, ¿sí? Entonces esto nos indica que es meramente una resta de dos valores, pero recuerden pues que en el concepto de matemático es un poco más deductivo, no son específicamente valores numéricos, un 1, un 3, un 8 y ciertas cantidades, sino ya en forma algebraica. Entonces es el valor final menos el valor inicial. Un incremento de x se representa por el símbolo delta x, que se lee delta x. Es evidente que el incremento puede ser positivo o negativo. Más adelantito, ahorita en una explicación, lo vamos a ver más claramente, según que la variable aumenta o disminuya al cambio del valor. Asimismo, tenemos una lectura de delta y, significa incremento en y, delta phi significa incremento en phi, y delta f de x significa incremento de f de x. Entonces vamos a aprovechar aquí un espacio en blanco para tratar de explicar todo esto que está aquí literalmente. Vamos a verlo. Recuerden que el objetivo de nuestra materia es el análisis de funciones matemáticas. Y en un principio ya habíamos analizado geométricamente una función. Entonces voy a sacar un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas más o menos así. Tenemos aquí nuestro pequeño sistema de coordenadas. Recuerden que tenemos aquí valores en x, el 0, y obviamente tenemos acá valores en y. Voy a graficar una función cualquiera, más o menos esta función. Esta es una función. Para nosotros esta interpretación es la y de x, ¿sí? Esta es la interpretación geométrica. Bueno, entonces nosotros le dimos valores, generamos una pequeña tablita en donde le proporcionamos valores a x y observamos el comportamiento en y, que era el principio básico pues de graficar una función. Y los valores que le dábamos era el 2, el 1, el 0, menos 1 y menos 2. Y obviamente teníamos una correspondencia en el eje y, ¿sí? Y a partir de esta tablita pues los ubicábamos para x igual a 2, tanto vale y, x igual a 1, tanto vale y, etcétera, etcétera. Entonces aquí voy a generalizar mi estudio. Voy a considerar este punto, aquí voy a considerar un punto por donde va a pasar una línea recta. Si generalizamos un poquito, por un punto puede pasar infinito número de líneas rectas. Puede pasar esta, puede pasar esta, etcétera, etcétera. Demasiado número
de líneas rectas que pueden pasar solamente por un punto. En cambio, si somos más específicos, por 2 puntos, ¿cuántas líneas rectas pueden pasar? ¿Cuántas? Nada más una, porque se está apoyando, esa línea recta se va a apoyar única y exclusivamente por estos 2 puntos, y obviamente las opciones que puede de pasar esa línea recta por 2 puntos nada más es una. Es esta la línea recta que voy a considerar uniendo estos 2 puntos. El primer punto, si ustedes recuerdan, tiene una interpretación en el eje horizontal, es decir, le voy a dar un valor en el eje horizontal. Desde aquí hasta acá, hasta este punto, desde aquí hasta aquí, es un valor inicial que sea x1. ¿El otro punto dónde se encuentra? Se encuentra hasta por acá, es decir, la distancia medida desde aquí, desde el origen hasta este otro punto, es decir, este es x2, esta es la medida tomada desde el origen hasta el punto x2, ¿sí? En cambio, para este punto tiene una correspondencia en el eje y, por lo tanto este es y1, y este otro punto tiene una correspondencia también sobre el eje y, como si fuera otro punto coordenado, por lo tanto este es y2. Lo voy a colocar de este lado, es decir, en este punto, aquí el primer punto, voy a sacar la referencia de y, medido desde el eje horizontal hasta este punto es y1, y esta otra longitud, medido desde aquí hasta por acá abajo, este es y2. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que primeramente me desplacé a una distancia de x1, voy hacia arriba, choco con la figura geométrica y hay una correspondencia y1. De igual manera me vengo desplazando sobre el eje horizontal, me vengo y llego hasta este punto, me voy hacia arriba, choco con la figura geométrica, este es x2, y me voy sobre el eje vertical, me voy ahora hacia este lado y obtengo este punto de referencia y2. En forma horizontal, desde aquí hasta acá x1, desde aquí hasta acá x2, forma vertical, desde aquí hasta acá y1, desde aquí hasta acá y2. Entonces ahí tengo los puntos coordenados de cada uno de estos puntos. Las coordenadas de este punto es x1 y1, las coordenadas de este otro punto serían x2 y2. Tenemos estos 2 puntachos ahí. Bueno, puedo yo interpretar ese comportamiento por medio de una figura geométrica conocida. Por ejemplo, hay una distancia horizontal medida desde aquí hasta acá, desde este extremo, y hay una medida vertical medida desde aquí hasta acá, y podemos observar que la figura geométrica que nos dio como resultado fue un triángulo rectángulo, este pequeño triángulo rectángulo que tiene 3 lados, tiene este lado, este otro lado y este otro lado. En forma general, un cateto, otro cateto y una hipotenusa. Si quisiera yo saber la magnitud de este lado, es decir, la distancia que hay desde aquí hasta acá y la distancia que hay de aquí a aquí, es decir, esta pequeña porción, ¿cuánto valdrían los 2 lados? Dejamos un poco que reflexionen. ¿Cuánto valdría este lado y cuánto valdría este otro lado? Obviamente no es un valor numérico, es una deducción matemática, es una expresión matemática, pues. Vamos sobre este. Hagan de cuenta que tenemos 2 pedacitos de madera. Primer pedacito de madera que tiene una distancia, todo este pedacito de madera tiene una distancia x1, y el otro pedazo de madera es más largo, más o menos sería este otro pedacillo, y obviamente este otro pedazo tiene una longitud o un tamaño de x2, y lo que me interesaría es saber
si a este pedazo grandote le quito este pedazo chiquito, es decir, me va a quedar un trozo así de este tamaño. Nuevamente, x1 y x2 no son valores numéricos, pueden tener cualquier valor, pero es deducción. Entonces, ¿de qué tamaño sería este pedacito de madera? Que sería este, pues, ¿no? El que quiero determinar. ¿Sí? Bueno, lo que le estoy diciendo, lo que le estoy indicando es, si tengo este valor grandotote, este es el punto final, x2, este valor grandotote, le voy a quitar el valor pequeño, el valor inicial. Por lo tanto, el tamaño de ese pedazo de madera va a ser el punto final, el valor más grande, x2, menos el valor más pequeño, x1. ¿Sí? Y eso ya lo había notado en una materia. Ahorita nos vamos a topar con esa información y ustedes se van a dar cuenta en qué tipo de materia lo checaron. Por lo tanto, este espacio, este lado del triángulo, tiene un valor de x2 menos x1. Y de igual manera, por lo tanto, este cachito va a ser el lado más largo, y2, menos el más pequeño, y1. Este es el cachito aquí que va a valer, dejen hago un espacio, y2 menos y1, y2 menos y1. Bueno, voy a analizar el comportamiento de esta figura geométrica. Si ustedes observan, puedo seguir yo visiblemente el comportamiento de esta figura. Hagan de cuenta que estos puntos se están desplazando a través de la figura geométrica, de la pequeña curva. Ahí va. Comenzó aquí y sigue el trayecto de la curva, viene por aquí, viene por acá, ¿sí? Entonces hay distintos puntos. De hecho, la interpretación geométrica de una figura geométrica está constituida por infinito número de puntos, ¿sí? Entonces, por eso inclusive este tipo de cálculo se le conoce como cálculo infinitesimal, ¿sí? Que tiene pues muchos valores, un infinito número de valores. Voy a tomar uno fijo, este punto lo voy a considerar fijo, este aquí lo voy a dejar fijo. Y lo que tengo que hacer ahora es agarrar este otro punto, o una de dos, lo muevo hacia la derecha o lo muevo hacia la izquierda. Lo voy a mover hacia este lado, hacia la izquierda, lo voy a mover para este lado, este punto. Es decir, la nueva ubicación de nuestro punto va a ser este. Nuevamente trazando desde este punto hasta este punto una línea recta, por lo tanto la línea recta nueva, la nueva línea recta nueva sería esta. ¿Qué parámetros se modificaron al modificar o al variar la longitud de ese punto? Y de hecho lo que estoy variando es esta x. Fíjense, teníamos esta x por aquí y lo que hice, recorrí esta x2 hasta este nuevo punto, hasta este punto. Entonces estoy variando x. En el punto de la figura geométrica está la línea recta original y está la línea recta que acabo de ubicar en el nuevo punto. En un triángulo rectángulo tenemos un lado, tenemos otro lado, y también otra característica importante de los triángulos es su ángulo. Es decir, de aquí a aquí tiene un ángulo phi. Por lo tanto, la nueva figura geométrica, es decir, esta otra línea recta, va a tener otro, que sea el phi 1, va a contener otro ángulo de inclinación. Y ese ángulo de inclinación lo voy a denotar con phi 2. Entonces, efectivamente lo que se está modificando, aparte de la hipotenusa, se está modificando el ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como de referencia al variar una variable independiente. Y la variable independiente que estoy modificando sería x2. Podemos nosotros, toda esta deducción, todo este análisis que ocurre únicamente en nuestra mente, lo podemos generalizar un poquito más si implementamos cálculo matemático.
Es decir, este ángulo, si le aplico una operación, un operador trigonométrico, por ejemplo, tangente de phi, si ustedes recuerdan, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente. Ahí está. Este es el punto de análisis que está midiendo el ángulo. Cateto opuesto es este que está aquí enfrente, cateto opuesto. Cateto adyacente es este que está adyacente al ángulo. Si le aplico este operador trigonométrico, tangente del ángulo phi es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Y2 menos y1. Y2 menos y1. Entre cateto adyacente, x2 menos x1. Y esta es una razón de cambio, y obviamente la razón de cambio es la modificación del denominador, es decir, de la variable independiente, observando los cambios generados en la variable dependiente y. Si ustedes recuerdan, en la materia que vieron anteriormente, a este ángulo de inclinación tangente del ángulo phi le mencionaron que era la pendiente de una línea recta. En forma general, donde observaron la pendiente en la interpretación geométrica de la ecuación general de la línea recta, y es igual a la pendiente por x más b. Una línea recta que se apoya en dos puntos, y menos y1 es igual a la pendiente, y su pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1, que multiplica nuevamente a x más b. Fíjense, entonces desde este principio se analiza, obviamente primeramente a nivel histórico, tantos años antes de Chuchín se tenía la interpretación geométrica de la línea recta, y posteriormente en el año Descartes, ¿en qué año? Bueno, déjenlo, lo busco para no estar echándoles mentiras. Dejen ver el concepto de Descartes para ver en qué año. René Descartes, 1596. Este señor, mírenlo, Monsieur René Descartes. René Descartes, también llamado Renatus Cartesius. Plano cartesianos. Fue un filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la geometría analítica. Fíjense, entonces la geometría analítica se inventó. Recuerden que la matemática es una invención del ser humano. Nosotros la inventamos, la diseñamos y obviamente la forzamos a que esa matemática describiera algunos fenómenos físicos. Entonces es una invención la matemática, y recuerden que el concepto matemático únicamente está presente en la mente humana. Entonces este señor se dedicó a hacer un compendio de todos los teoremas matemáticos y los describió geométricamente. René Descartes, 1596. Entonces en el año de 1596 tuvimos la oportunidad de que este señor sacara toda esta descripción. 1596. Vamos a apuntarle aquí para que no se me olviden en otras exposiciones. Entonces René Descartes, 1596. Entonces un poco de historia, y de hecho la historia matemática está plagada de crímenes, romances, tendencias sexuales muy características. Está muy interesante la parte histórica, no filosófica, matemática, sino la parte histórica de observar y analizar a un matemático desde el punto de vista del comportamiento de los seres humanos. 1956. Fíjense, y no fue hasta el año, vamos a ver qué año, fue hasta el año de Isaac Newton, 1642. Miren, casi varios años. Entonces Isaac Newton
en el periodo cuando hizo su librito. Y este señor tiene una vida muy escabrosa, supuestamente nunca se casó, surgió de una familia muy humilde, pero en realidad está pues entredicho su comportamiento. Inclusive le dieron un grado honorífico de realeza, es Sir Isaac Newton, y en realidad pues a ningún ser humano que venga de la pobreza o que sea muy humilde le dan ese grado. Se enojarían pues los poderosos, los ricos, pues, ¿no? Los reyes, los emperadores de ese tiempo. Y no fue hasta el año de 1687 donde sacó su libro Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Entonces ahí hasta 1687 fue donde sacó este libro, que él mismo lo editó, él mismo lo corrigió y él mismo hizo todo, pues, no hubo censura o corregimiento de este libro. Ya desde ahí ya empezó pues mal este concepto, ¿no? Y mencionarles un pequeño chismecillo, el que dicen por ahí los historiadores que no hizo nada, únicamente le copió y le robó todas las ideas a este señor Gottfried Leibniz, a Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Ándele, canijo. Miren, casi vivió es contemporáneo de ese de Newton, nada más que en Alemania y Newton en Inglaterra. Oh, miren, padre del cálculo. ¿Pero cuál cálculo? Pues que no lo estaba diciendo lo mismo de aquel Newton. Y hay muchos, aprovechen la internet ahí, YouTube, para que vean la biografía de estos dos señores y comparen a las dos y obviamente saquen sus propias deducciones. Y algunos biógrafos mencionan que este señor fue el inventor de todos los operadores matemáticos con respecto pues al cálculo derivativo. Bueno, entonces un poco de chisme, un poco de historia, pero para que ustedes se den cuenta que hasta en las mejores familias está la intriga, la pasión, el desengaño y todo eso. Y sería otro punto de vista de análisis de la matemática, a nivel histórico, la matemática o a los personajes pues matemáticos, ¿no? Y lo más importante que estos eran teólogos. Anteriormente pues un teólogo sería como un tipo de sacerdote en la vida actual y tenían la libertad de casarse. O sea, el primer requisito, ¿no? De que un sacerdote. Bueno, creo que ya me estoy desviando del tema. Sigamos con esto. Entonces en 1656, hombre, pero nadie me corrige. Esta es la supermatemática moderna en 1956, pero estamos hablando acá que es 1656, 1500, se pega pues, muchachos. 1556, casi 100 años después se hizo esa parte. Bueno, entonces sigamos, tenemos la pendiente. Entonces esa descripción geométrica es lo que nos interesa a nosotros, ver el concepto de razón de cambio. Esa razón de cambio. En forma general debemos nosotros observar esa razón de cambio así casi a nivel microscópico, es decir, debo de generar un teorema matemático que describa esa razón de cambio. Nuevamente me voy a apoyar en este sistema coordenado inventado y descrito ¿por quién? Por René Descartes. Por eso se llama plano cartesiano. Nuevamente la figura geométrica, esta pequeña figura geométrica que está describiendo a la función que nos interesa. Entonces en forma general tenemos un punto inicial. Voy a encontrar un punto aquí, este punto que tiene coordenadas x, así voy a generalizar. Esta es la coordenada x nada más sin
sin subíndice X, y obviamente este punto va a tener una correspondencia sobre el eje vertical, que sería Y. Voy a colocar un punto, es decir, este punto lo voy a trasladar o voy a ver su reflejo aquí en esta parte, es decir, lo voy a mover de aquí para acá. ¿Cuánto lo voy a mover? Lo voy a mover únicamente un cachito, este cachito, es decir, este pequeño cachito lo voy a mover de tal manera que voy a tener una distancia medida desde el 0 hasta este punto, hasta este otro cachito. ¿Cómo le indico matemáticamente que me desplacé un cachito? Así, cachito, un cachito, un pedacito. Aquí, ¿cómo lo indicamos? Bueno, pues vamos a agarrar un concepto de incremento o decremento, pero únicamente como si fuera una pequeña porción. Esto indica una D griega, D mayúscula, X. Este es un cachito, ¿en qué? En el eje X. Es decir, la distancia medida desde aquí hasta por acá, ¿cuánto va a valer? Tengo aquí, me desplazo desde aquí hasta acá, me desplacé X. Y ahora quiero encontrar la distancia total medida desde acá hasta acá. ¿Cuánto sería? Me desplacé X, miren, vengo, me desplacé y aquí me quedé en X, y luego falta otro cachito de aquí hasta acá, es decir, más delta X. ¿Y en Y qué es lo que está pasando? Pues si tengo yo incrementos en el eje horizontal, también voy a ver reflejado incrementos en el eje vertical. Este cachito va a reflejar un incremento o un cachito en el eje vertical, Y. Y este sería el punto de Y. De aquí a aquí vale Y, y de aquí a acá este cachito vale delta Y. Y todo el cacho total, ¿cuánto valdrá? Efectivamente, y ese valor. Me vengo desplazando en el eje vertical y llego hasta aquí, llegué hasta el punto Y, pero falta otro pedacito, otro cachito, que sería el delta Y, más delta Y. ¿Okay? Entonces tenemos este comportamiento, y obviamente esta interpretación, este es el que mueve todo. Esta interpretación me puedo ir variándolo en pequeñas porciones. Aquí ven otro cachito de acá a acá, ¿sí? Otro pedacito de aquí a acá. Por lo tanto, estos son los incrementos, y esos incrementos se van a ver reflejados acá en la pendiente, es decir, esta línea, y a final de cuentas el objetivo es observar todo este comportamiento, toda esta deducción o chaqueta mental. Me va, obviamente el concepto de chaqueta mental es estar rumiando las ideas, estar moviéndolas para arriba y para abajo. Bueno, entonces ese movimiento mental me va a determinar el comportamiento de la línea recta, el comportamiento de la curva. Es decir, aquí tenemos un comportamiento, otro comportamiento y otro comportamiento y otro comportamiento. Por lo tanto, el comportamiento físico y real que me va a dar este escaneo por medio de líneas rectas me va a determinar si la línea recta, si la curva está subiendo o si la línea recta está bajando. ¿Quién me lo va a indicar matemáticamente? La pendiente. Aquí tenemos pendiente positiva, y cuando viene por acá abajo tenemos pendiente negativa. Fíjense, ahí en forma incluida, añadida, viene todo ese comportamiento. Bueno, entonces vamos a dar una deducción. Ya está la deducción, pero ahora sí ya nos vamos a basar en un pequeño ejercicio. Llevamos media hora de análisis. Yo creo que con eso es suficiente.
Ya en el próximo video, con una pequeña porción de análisis y de observación de este comportamiento, nos vamos a basar en un ejercicio para darle solución y encontrar pues la razón de cambio. Bueno, muchachos, espero que se les haya hecho entretenido, deductivo, y esto sí es matemáticas, lo otro es puro cálculo. El desarrollar un criterio, el estar filosofando, el estar meditando o rumiando las ideas, eso sí es matemática. El otro, el de hacer una operación, 3 y 4 y el resultado que dé 10, esto no es matemática, es meramente manipulación de operadores y símbolos matemáticos. Esto no es matemáticas, esto sí es matemáticas. Y obviamente a cierta madurez de las personas, a cierta madurez del cerebro humano, es cuando se incluye este tipo de material. Por eso que en la secundaria pues no nos atrevemos a impartirles este curso. Bueno, de hecho pues no hemos calado, o sí le hemos calado, pero observamos que se inquieta mucho el jovencillo, el adolescente, al tratar de comprender teoremas matemáticos algebraicos, ¿verdad? Entonces nos esperamos hasta que tengan cierta madurez, y inclusive esta filosofía se lleva más a fondo a nivel de licenciatura. Está más interesante y obviamente te cambia tu perspectiva de la vida, te apoya o te ayuda mucho pues a comprenderte primeramente a ti mismo y posteriormente, que es lo más difícil, comprender a los demás. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.